El 30 de abril irrumpe con un terremoto informativo que coloca en una posición extremadamente delicada a Gustavo González. La Fiscalía ha formulado una petición que, por su magnitud, resulta casi simbólica pero igualmente impactante: cientos de años de prisión dentro del entramado conocido como Operación Luna, una investigación que lleva años gestándose y que ahora muestra su cara más cruda. Aunque jurídicamente esa cifra acabará ajustándose a los límites legales, quedando previsiblemente en una condena mucho menor, el efecto mediático ya está conseguido. El nombre del paparazzi vuelve a ocupar titulares con una carga que va mucho más allá del sensacionalismo habitual. En medio de este escenario, como si el pasado reclamara su espacio, emerge con fuerza la hemeroteca. Y no cualquier archivo, sino uno especialmente incómodo para Kiko Matamoros. Se trata de un fragmento recuperado de Sálvame en el que, años atrás, se mantenía una conversación cargada de insinuaciones, silencios tensos y frases que hoy adquieren una dimensión completamente distinta. En aquel momento, todo se movía en un terreno ambiguo. Comentarios a media voz, advertencias disfrazadas y referencias indirectas a investigaciones que parecían lejanas. Sin embargo, vistas con perspectiva, esas palabras parecen anticipar lo que hoy está siendo objeto de acusación formal. La escena, en la que también participaba Carlota Corredera, deja entrever que algunos de los presentes eran conscientes de que existían movimientos judiciales en marcha. Se hablaba de declaraciones, de citaciones, de situaciones comprometidas que podían acabar teniendo consecuencias graves. Incluso se deslizaban expresiones que apuntaban a posibles delitos relacionados con la obtención de información. Nada explícito, pero lo suficientemente claro como para que, años después, encaje con las piezas que ahora se están colocando sobre la mesa. El núcleo de la investigación gira en torno a un sistema que, presuntamente, habría funcionado durante casi una década. Según el escrito de la Fiscalía, existiría una colaboración continuada entre determinados agentes de la Policía Nacional y figuras del ámbito mediático con el objetivo de acceder a datos confidenciales y utilizarlos como material televisivo. Este flujo de información habría afectado a un gran número de personajes públicos, muchos de los cuales decidieron dar un paso al frente e iniciar acciones legales. Entre los nombres que han salido a la luz figuran rostros tan conocidos como Isabel Pantoja o miembros de su entorno más cercano. Es precisamente en este punto donde la hemeroteca adquiere un valor especialmente incómodo. En el vídeo recuperado, se escuchan reproches cruzados, alusiones a favores realizados y peticiones que, en el contexto actual, resultan difíciles de interpretar como algo inocente. Se habla de encargos que no pueden hacerse públicos, de situaciones que podrían implicar responsabilidades penales y de una dinámica en la que varios implicados parecían moverse con una naturalidad inquietante. La sensación que deja el visionado es que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica que, al menos en parte, era conocida por quienes participaban en ese entorno televisivo. Mientras todo esto vuelve a salir a la superficie, la actualidad mediática suma otro frente que no pasa desapercibido. El regreso de Isa Pantoja a De Viernes añade una capa más de tensión a un contexto ya de por sí cargado. Su vuelta no parece responder a una intención de cambiar de registro, sino más bien a continuar explorando un conflicto familiar que lleva años ocupando titulares. Lejos de temas ajenos al espectáculo, todo apunta a que volverá a abordar su relación con su madre, marcada por distancias, desencuentros y una sensación persistente de desplazamiento. Este nuevo giro de los acontecimientos no llega de manera aislada, sino que se suma a un escenario ya de por sí especialmente sensible en torno a la figura de Isabel Pantoja. Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública, aunque esta vez el foco no se limita únicamente a su trayectoria artística, sino también a la lectura mediática que se está haciendo de su presente profesional y personal. Por un lado, su gira internacional se ha convertido en un elemento clave dentro de este debate. Lejos de las narrativas más negativas que han circulado en algunos espacios televisivos, las imágenes difundidas desde distintos países ofrecen una realidad que muchos consideran difícil de ignorar. En esos vídeos se observan recintos llenos, con una asistencia masiva que contrasta con ciertos discursos previos que apuntaban a una supuesta falta de éxito o de interés por parte del público. La artista aparece sobre el escenario con una presencia consolidada, manteniendo una conexión evidente con la audiencia y demostrando una resistencia escénica que, aunque naturalmente distinta a la de otras etapas de su carrera, sigue siendo contundente. Su voz, por su parte, también se convierte en objeto de análisis. Aunque el paso del tiempo ha modificado inevitablemente su registro,
Lo cierto es que conserva una identidad reconocible, capaz de sostener el repertorio que la ha acompañado durante décadas. Este contraste entre la percepción mediática y la experiencia real del público asistente ha abierto un debate paralelo sobre la manera en la que se construyen ciertos relatos en televisión. En este punto, empiezan a surgir críticas dirigidas hacia determinados medios y profesionales del sector audiovisual. En concreto, el papel de Mediaset se sitúa en el centro de la discusión, al ser señalado por algunos sectores como responsable de una línea editorial especialmente dura con la artista. Dentro de ese entorno mediático, también se menciona a colaboradores como Pepe del Real, cuyas intervenciones han sido interpretadas por parte del público como poco alineadas con las evidencias visuales compartidas por la propia cantante a través de sus redes sociales. Esta divergencia entre lo que se emite en televisión y lo que se puede observar de forma directa en conciertos o publicaciones personales ha generado un clima de creciente escepticismo. Para una parte de la audiencia, ya no se trata únicamente de opiniones o interpretaciones, sino de una discrepancia evidente entre dos versiones de una misma realidad. Esta tensión ha alimentado la sensación de que la construcción del relato mediático podría estar condicionada por factores que van más allá de lo puramente informativo. En paralelo a esta polémica, vuelve a aparecer el contexto más amplio asociado a la denominada Operación Luna, una investigación que ha marcado profundamente la conversación pública en los últimos años. La existencia de sospechas sobre la posible obtención irregular de información ha añadido una capa de complejidad que trasciende el ámbito del espectáculo. Ya no se habla únicamente de enfrentamientos televisivos o de discrepancias entre colaboradores, sino de la posibilidad de que determinados contenidos hayan sido alimentados por vías poco transparentes, lo que introduce un elemento especialmente delicado en términos éticos y legales. Este marco general provoca que muchas de las piezas del pasado vuelvan a ser revisadas bajo una nueva luz. Declaraciones antiguas, intervenciones televisivas y comentarios que en su momento pasaron prácticamente desapercibidos adquieren ahora una lectura diferente, como si encajaran en una estructura más amplia que entonces no era visible para el gran público. La percepción de que ciertos hechos pudieron estar conectados entre sí comienza a extenderse, aunque todavía en el terreno de la interpretación y el análisis mediático. Al mismo tiempo, el entorno familiar del artista añade una dimensión adicional a este escenario. La figura de Kiko Rivera vuelve a cobrar relevancia dentro de la narrativa pública, especialmente tras los recientes movimientos de acercamiento con su madre. Este gesto, lejos de cerrar el conflicto, parece haber reactivado el interés mediático en una historia familiar que lleva años ocupando titulares. La complejidad de las relaciones internas contrasta con la exposición constante a la que están sometidos todos los implicados. En este contexto, cualquier aparición pública de miembros de la familia puede convertirse en un detonante de nuevas interpretaciones, especialmente cuando existen tensiones previas aún sin resolver. La situación de Isa Pantoja, con su participación en programas de televisión y su exposición constante en debates sobre su entorno familiar, contribuye a mantener vivo un conflicto que parece lejos de encontrar un punto de equilibrio definitivo. Todo ello configura un escenario en el que las fronteras entre lo personal, lo mediático y lo judicial se difuminan progresivamente. El presente no puede entenderse sin el peso del pasado, y cada nueva aparición pública reabre capítulos que se creían cerrados o, al menos, aparcados. La figura de Isabel Pantoja, en este sentido, actúa como eje central de una trama mucho más amplia que involucra a medios de comunicación, dinámicas familiares complejas y una opinión pública cada vez más dividida. En última instancia, lo que se está observando no es solo una sucesión de polémicas aisladas, sino un proceso de revisión colectiva sobre cómo se ha narrado durante años una parte significativa del entretenimiento televisivo en España. La acumulación de casos, investigaciones y contradicciones ha generado un clima en el que la confianza del público se pone a prueba de forma constante. Y en medio de todo ello, permanece una sensación de fondo difícil de ignorar. La de que aún existen elementos no del todo esclarecidos, piezas que no han encajado por completo y relatos que podrían seguir evolucionando a medida que aparezcan nuevos datos o nuevas interpretaciones.